Continuamos en la UNED y estamos hablando de las sectas. Hablemos del mormonismo. Al llegar aquí, nuestra obra inicia un giro. Dejamos ya los sismos que se han visto más o menos influidos directamente por las filosofías orientales europeas. Nos despedimos de los cultos abiertamente panteístas, aunque hay muchos más, y nos volvemos a los sismos de factura totalmente americana. Entre estos, el mormonismo, el adventismo del séptimo día y el russellismo son quizá los que realizan una labor de propaganda más persistente, por eso dedicaremos una especial atención a los tres. El mormonismo es una maravillante mixtura de fe. Poco a poco se fue desarrollando y conforme el tiempo fue transcurriendo se apropió de algunos de los más diversos elementos de otras sectas y grupos. Podemos decir que con Ferguson, que en Utah se fraguó una religión sintética. Hablemos del aspecto social. Existe una impresionante historia de los logros del mormonismo que no solamente es agradable de leer, sino que causa una sincera admiración. Esta historia nos narra cómo mucho antes de su centenario los mormones habían dado la vuelta al mundo, al dedicar generalmente sus misioneros un año o dos de juventud a las obras proseltistas y cómo los mormones modernos han sabido borrar con su conducta las manchas que con su actitud antisocial arrojaron sobre la secta sus predecesores en Illinois y Missouri. Estos extraordinarios mormones verdaderamente han llegado muy cerca de la creación de un estado ideal. En el aspecto socio-religioso, sus cooperativas han dado un resultado sorprendente. En caso de guerra o depresión económica, ningún mormón será una carga para el Estado, pues no aceptará ayuda alguna de erario público. Gracias a su profundo sentido de la mayordomía, que no solo afecta al dinero, sino también a las capacidades físicas y mentales, el obrero sin empleo pueda ir con la cabeza tan alta como un prohombre de la industria, porque ¿no ha contribuido él con su trabajo a llenar los almacenes y graneros de Sion, en los que todos, en tiempos de infortunio, recibirán el justo premio a sus labores primeras? Enormes empresas, tales como la Utah e Idaho, poderosa industria del azúcar, con sus extensísimos campos de remolacha y numerosas refinerías esparcidas por los estados del oeste, están por completo bajo el control de la jerarquía eclesiástica mormona. Esto es así porque la Iglesia, como organización comercial, que en realidad es y está dirigida por un presidente ayudado por un consejo de numerosos oficiales menores que ostentan títulos rimbombantes, los cuales vigilan no solo la conducta moral, sino también el comportamiento o su política económica de sus ciudadanos miembros. Los mormones mantienen un elevado nivel familiar, que en comparación con el resto del país se ve notablemente libre de toda delincuencia juvenil o adulta, además de sus actos religiosos, en el sentido estricto de la palabra, que comienzan con el conocido primer testimonio de los niños en la escuela dominical, los bailes y otros actos recreativos son sancionados con la oración del obispo, buscando con ellos el incremento de la Iglesia de los santos del último día. El mormón puede retar con orgullo a que cualquiera le muestre un grupo mejor de ciudadanos que se ocupen más que ellos de la educación y de la lucha contra la pobreza y la desgracia. Los fundamentalistas de susceptible conciencia no perderán ocasión de reprochar a esta gente el no hacer nada por impedir que Satanás haga su voluntad en el mundo, y los calvinistas que se abstienen de toda operación con los demás cristianos, sobre pretexto de que deben guardar separación. Quizá no vean el osado ataque que les lanzan bajo sus mismas narices grupos tales como los mormones y los testigos de Jehová, que recorren la tierra de cabo a rabo para propagar sin temor alguno sus creencias, despreciando el riesgo de perder su dignidad o nota característica. Solo un cristianismo agresivo, solo y atento, que posea la promesa de la vida que ahora es y de la que vendrá, puede oponerse con éxito al crecimiento efímero de estos movimientos. Y tal cristianismo es tanto más necesario cuanto que el unitarismo modernismo pone hoy día su mayor y errado énfasis sin hacer creer a la gente que el mejor cristianismo es aquel que, a despecho de las doctrinas religiosas, mejora la suerte del hombre sobre la tierra y mantiene un elevado nivel de principios éticos y económicos. Así pues, si se supone que el cristianismo es la sal que impide la corrupción, la levadura que todo lo penetra y leuda,
y la luz que brilla en las tinieblas, y si solo el Cristo de las Escrituras es la luz del mundo, el mormonismo debe ser condenado. No solo es culpable de muchos delitos en su historia temprana, sino que por todos sus adelantos sociales es culpable de los dos pecados capitales de nuestro tiempo. Primero, identifica el reino de Dios con la utopía social del momento. Segundo, fomenta la idea esencialmente pagana de que la salvación es por obras y no por gracia. Hablemos del bosquejo histórico. El profeta mormón Joseph Smith, hijo, nacido el 23 de diciembre de 1805 en Sharon, Vermont, fue educado en un ambiente de ignorancia, pobreza y superstición, a lo que hay que añadir su por aquel entonces carácter indolente. De acuerdo, pues, con la atmósfera supersticiosa que respiraba, pronto empezó a sentir pretendidas revelaciones y visiones divinas, 1820 y 1823. En este último año de 1823, el ángel Moroni le reveló el lugar donde estaban enterradas las planchas de oro que contenían la historia de la antigua América, en caracteres, Sikh, egipcios reformados. Indudablemente Smith quería decir caracteres y no caractores, pero a diferencia de Mamá Eddie, nunca conoció mucha gramática ni hubo posibilidad de que ésta fuera eclipsada por las revelaciones divinas. De ahí que frecuentemente cometiera faltas gramaticales y ortográficas. En 1830, Joe, nombre por el que era conocido, organizó la Iglesia Cristiana de los Santos del Último Día, en Fayette, Nueva York. Esto pudo llevarlo a cabo después de haber convencido a unos cuantos amigos de que su traducción de las planchas de oro, y que, como no, a su debido tiempo fueron entregadas al ángel Moroni, que había sido hecha, no como maliciosamente se decía, con la ayuda de una pepita en un platillo, sino con la asistencia de los propios Urim y Tumim, de que el servicial ángel le había provisto. Se dice que las planchas estuvieron escondidas en la tierra desde el año 420 de nuestra era hasta el 22 de septiembre de 1823, fecha en que Joe Smith descubrió en Hill Cumorah. A pesar de eso, el libro del Mormón, que es una traducción fidedigna de las citadas planchas, contiene extensas citas bíblicas de la versión King James, versión que se hizo en 1611. Según la tradición, las planchas contienen frases de estilo moderno, e ideas que en modo alguno podían ser conocidas por su supuesto autor en el año 420. La obra pone palabras que Jesús pronunciaría en boca de personas que se dice vivieron muchos siglos antes que él, bien que dichas palabras son un retorcimiento de las suyas. Podemos decir que el libro del Mormón no solo está escrito en una pobre imitación del estilo bíblico, sino que socava la Biblia al declararla insuficiente y añadir y transmutar multitud de pasajes bíblicos por revelación divina. Con tales argumentos, es muy difícil creer que el libro sea obra de la revelación de un ángel. Los datos que aporta en una narración histórica acerca de los antiguos habitantes de América, supuestos antepasados de los santos del último día, contienen 12 errores históricos. El libro del Mormón es reconocido oficialmente por las dos ramas del mormonismo como de autoridad par igual a la de la Biblia, y prácticamente se le guarda mayor consideración y reverencia que a esta. Sin embargo, existen evidencias incuestionables de que el origen de este libro hay que buscarlo en la novela de Salomón Spaulding, The Manuscript Found, cuyo original fue robado y nunca vio la luz. Los mormones tratan de obviar esta evidencia, refiriéndose a otra obra del mismo autor titulada The Manuscript Story, y prueban que el libro del Mormón no es una copia de este último. Los que ignoran la existencia del otro quedan convencidos de que Joseph Smith no copió del manuscrito de Spaulding, como si solo existiera uno. Pero el verdadero argumento de que la Biblia de oro, como se le llama, es un mero plagio y bonito camuflaje realizados por Rigdon y Smith queda hasta hoy sin respuesta. En junio de 1831, una revelación ordenó a los santos que se establecieran en Missouri, la tierra de Sion. Las ciudades de Kirtland, Ohio, y Sion, Shuri, se convirtieron entonces en los centros principales del movimiento mormón. Pero, por cualquier razón pagana, los vecinos gentiles no confiaban en los mormones y les acusaban de varios delitos. Estos, a su vez, no dudaron en considerar a aquellos como enemigos del Señor. Cuando el Safety Bank de Kirtland, empresa mormona, quebró en 1838, Smith y su íntimo Sidney Rigdon huyeron a Missouri, de donde en 1839, por orden del gobernador Boggs, fueron deportados. En Illinois, donde encontraron buena acogida,
fundaron la ciudad de Nauvoo, y fue aquí donde nuestro profeta realizó su mayor alarde, anunciándose a sí mismo, entre otras proezas, como candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Acusado de gran inmoralidad, de falsificación, encubridor de criminales huidos de la justicia y de otros graves delitos, Smith fue arrestado. El populacho asaltó la cárcel y mató al profeta Joseph y a su hermano Hiram. Este hecho, antes que perjudicar a la causa mormón, hizo mucho en su favor al convertir al profeta en un mártir. Cuando su proceso estaba próximo y el movimiento podía haber muerto de muerte natural, el populacho, justamente enfurecido, asestó contra su propia causa una puñalada suicida, al inmortalizar a su enemigo y dar a sus secuaces la bonita ocasión de buscar el desquite de los malvados habitantes de la América gentil y sus descendientes. Brigham Young vino de Inglaterra, donde había estado haciendo proselitismo y con la fuerza de su personalidad fue eclipsando poco a poco todos sus rivales hasta convertirse en la cabeza visible de la gran mayoría de los mormones. Young era un hombre recio y de carácter, con una formación escolar de solo 11 días de clase. Tampoco mucho. Logró altas cimas en este mundo y se convirtió en gran estadista y dirigente de masas de no pequeña talla. Con la fe simple de una inteligencia escasamente cultivada, Young creyó en Joseph Smith y permaneció fiel al profeta durante toda su vida. Brigham Young, con sufrimientos y penalidades indecibles, a la cabeza de miles de discípulos en julio de 1847, llegó a Utah, territorio mexicano, por aquel entonces deshabitado. Él no sabía dónde terminaría aquella larga peregrinación. Frecuentemente se le oía decir: «Sabré el lugar cuando lo vea». Cuando al fin la avanzada de la numerosa caravana llegó al Salt Lake, él dio a conocer su única y exclusiva revelación, a saber, que el Señor le había dicho que aquel era el lugar donde los santos podrían vivir libres de la persecución de los gentiles americanos. Bajo la guía de Young, los mormones se convirtieron en excelentes pioneros y durante muchos años las cosas les salieron a pedir de boca. El mismo incidente de las gaviotas, que se comieron la plaga de la langosta que estaba arruinando su primera cosecha, fue para ellos como una señal de que Dios aprobaba su aventura y de que estaba con ellos. Sus grandes cualidades de colonizadores, su modo de vivir sobrio y su costumbre de ofrecer el diezmo a su iglesia pronto hizo que ésta y sus fieles gozasen de gran desahogo económico. Sus misioneros no tardaron en hacer acto de presencia en Inglaterra y otros países europeos en busca de conversos, especialmente de mujeres. Young, que tenía 25 esposas, madre mía, regía con mano de hierro la colonia. En cuanto a su modo de gobernar, de Bakeham Lighthouse, la colmena y la casa del león, las opiniones de la esposa que se le fugó, Anne Eliza, y la de su propia hija, Susan, son algo diferentes. Cuando en 1849, después de la Guerra Mexicana, Utah se convirtió en territorio americano, los mormones no aceptaron ser gobernados por el gobierno de Washington. ¿Acaso no habían huido de los Estados Unidos a causa de la persecución? Tal postura originó una larga historia de lances diplomáticos y comisión de disparates por ambas partes, y hasta que finalmente Young, el primer gobernador del estado de Utah, tuvo que admitir otro gobernador. Sin embargo, él permaneció como primer presidente de la iglesia asistido por 12 apóstoles. Es notable el incidente de la masacre de Mountain Meadows en 1857, que todo un grupo de migrantes que hacían la ruta de Arkansas a California, movidos por la fiebre del oro, fue masacrado en Utah. Por este crimen fue ajusticiado en 1877 por orden del gobierno de los Estados Unidos el mormón John DeLee. Brigham Young vivió 76 años y murió en 1877. Conforme los Estados Unidos fueron adquiriendo mayor influencia y preponderancia, los mormones fueron dándose a conocer como buenos colonizadores, aunque también como intrigantes políticos. Nuevos y costosos templos fueron erigiéndose, entre los cuales es de destacar el 9º gran templo ubicado en Mesa, Arizona, construido en 1927. En él se les enseña a los visitantes de todos los estados de la Unión pinturas, murales que describen la historia del mormonismo según se la fabrican ellos mismos, los mormones. En 1937, en el programa de construcción de templos figuraban dos, uno para Los Ángeles y otro para Idaho Falls, cuyo presupuesto ascendía a la suma de $2.600.000. En la cima del Humorán, en Nueva York, un elevado monumento se alza como testimonio a las masas de la verdad de la leyenda de Moroni
de Urim y de Tumim. En 1956, Utah anunció la apertura de una de las atracciones turísticas más grandes de la California, su 10º templo, o templo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos del Último Día, cuya construcción en Los Ángeles costó $6 millones sobre una extensión de 25 acres de terreno, una altura de 257 pies, 70 metros aproximadamente, y todo ello coronado por una estatua dorada del Ángel Moroni. El edificio cuenta también con una sala de juntas, capaz para 2.600 personas, una sala donde se celebra la ceremonia matrimonial o sellado del matrimonio, una clase o aula donde se instruye a los novios y una colosa fuente bautismal. En el segundo piso del templo están las 5 habitaciones, una serie de aulas donde se explica el sentido de la vida, de dónde venimos, a dónde vamos y qué somos. Estas 5 habitaciones reciben sucesivamente los siguientes nombres. La primera es la sala de la creación, que tiene forma oval y que está decorada con murales del sol y la luna. La segunda es la del jardín del Edén o el paraíso, donde según se expresa un gran signo, Adán y Eva tomaron su gran decisión. La tercera es la sala del mundo, con murales inspirados en el Valle de la Muerte, que representa el mundo solitario y triste, el mundo de la prueba. La cuarta es la sala terrestre, cuarta etapa en el sendero que lleva a la gloria celestial, el último paso que se da para entrar en el reino celeste. Una de sus paredes se abre a la quinta sala, que está decorada como una lujosísima sala de estar, con sillones y sofás de preciosa tapicería, delicados cuadros y murales, candelabros labrados. Esta última sala representa el reino celestial, donde el hombre glorificado morará en la presencia de Dios. Los otros 9 templos de los mormones de Utah están en Logan, en Utah, Carson, Alberta, St. George, Utah, Manti, Utah, Mesa, en Arizona, Honolulu, Salt Lake City, Idaho Falls, Berna, en Suiza. Además de los templos, está adquiriendo un gran impulso el programa más vasto de edificación que el movimiento mormón haya podido tener jamás, con la construcción de centros mormones en ciudades universitarias y distritos académicos. A la muerte de George Halbert Smith, pariente lejano de Joseph y octavo profeta vidente y revelador, ocurrida en abril de 1951, el Consejo de los 12 Apóstoles eligió como sucesor a David McKay, quien comenzó así su periodo administrativo a la edad de 77 años. Este presidente ha reparado menos en los negocios que algunos de sus antecesores y ha dedicado todo su esfuerzo a conseguir conversos a la fe mormona. En 1948, el autor fue invitado a una conferencia dada al final de una gira turística en grupo, efectuada al templo de Utah y sus confines. En ella, la imponente organización de la Iglesia mormona en la dirección de la seguridad social fue debidamente resaltada. La señora que habló dijo: «No solo doy mi tiempo como otros libremente para dirigir estas excursiones, sino que tengo en la actualidad 2 hijos que están en un viaje misionero de 1 año de duración, ya que todos los jóvenes mormones son requeridos a dar 1 o 2 años de su vida para predicar el Evangelio, sin otra remuneración que su manutención y alojamiento. Y aún esto es pagado en todo lo posible por los padres y familiares. Asimismo, un domingo al mes suprimos una comida y tenemos también un día de abstinencia, y lo que de este modo ahorramos lo damos a la iglesia para que lo distribuya entre los pobres». Este hábito comenzó allá por los años 30, cuando la gran recesión económica americana. Los parados daban su tiempo a las casas de caridad, donde se guardaba el excedente de grano y otros artículos, y solo recibían como pago su manutención. Por este sistema, la Cámara de Compensación de Salt Lake City ha provisto, basándose solo en la ayuda y socorro mutuos para todos los miembros de su iglesia, que no tienen así que recurrir jamás a la ayuda pública. Estas y otras obras dignas de alabanza se describen en un opúsculo editado por la Desert Book Company de Salt Lake City, intitulado These Amazing Mormons, cuyo autor es Joseph Weston. Posiblemente esta preocupación por la seguridad social, junto con el cielo sin límites, desarrollado por 6.000 misioneros mormones que recorren el continente de un extremo a otro, sean con mucho las causas primeras a las que puede atribuirse el crecimiento de los mormones de Utah, que de 215.796 en 1906 han pasado a ser 870.346 en 1946. Y no podía ser de otra manera, porque todo sistema que enfatiza
como hacen los mormones, una salvación temporal, tanto como una espiritual, es obligado que cuente con gran audiencia y aceptación en estos días, en que la gente reclama resultados materiales antes que principios doctrinales.